esta nueva forma de llevar el mensaje del Señor es algo a lo que hemos tenido que adaptarnos, como les he compartido en otras ocasiones. Hablar frente a una cámara sin tener el público, la iglesia congregada, no es sencillo, como tampoco es sencillo para aquellos que transmiten desde los templos, desde los edificios, y las bancas y las sillas están vacías. Tampoco será fácil hoy para aquellos pastores que van a compartir ya con parte de la iglesia, haciendo presencia, pero seguramente extrañando a los niños, extrañando a los ancianos, extrañando a aquellos que están enfermos y extrañando también a aquellos que quizás decidieron todavía no asistir al culto presencial. No ha sido fácil, pero nosotros creemos que el Señor nos ha llamado como pastores a predicar la palabra. Dice Pablo a Timoteo: te exhorto, te insto, te ordeno a que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Si es correcto o es incorrecto, la palabra tiene que seguir siendo predicada, porque en todo momento la palabra tiene mensaje para nosotros, y hoy no nos va a decepcionar. Hemos estado hablando en la fase 2 de que ahora nosotros somos la semilla. En esta etapa dentro de los de la fase de la siembra, tú y yo ahora nos hemos convertido en semilla. Primero fuimos terreno donde fueron sembradas 6 semillas, pero ahora nosotros somos la semilla, y hemos dicho que para ser semilla buena, que traiga fruto al 100%, debemos primero iniciar en nuestra mente esa lucha para incorporar esas semillas a nuestro pensamiento y a nuestro entendimiento. Necesitamos hacer ese proceso en la mente. Dijimos el domingo pasado que también debe haber un cambio en nuestra forma de hablar. Si queremos ser semilla eficiente, se debe de notar, manifestar en la forma en que hablamos. Y nuestra nueva forma de hablar requiere aprender el lenguaje de la nueva identidad que en Cristo tenemos. Así que ya no cabe en nuestro léxico el no puedo, el me ganó el diablo, es que si usted supiera, es que el pecado fue más fuerte que yo, es que no encontré la salida de emergencia. Todos esos pretextos, todas esas excusas, todas esas mentiras, todas esas palabras de desánimo, todas esas palabras llenas de enojo y de grosería deben salir de nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Ahora bien, hoy quiero compartirte algo que a mí me parece fundamental. Déjame contarte primero algunos ejemplos. Primero voy a contar unos ejemplos bíblicos y luego voy a contar 2 ejemplos personales. Tú conoces a Felipe. Felipe era uno de aquellos hombres usados por Dios en el libro de Hechos, donde se narran muchas experiencias de parte del Espíritu Santo con diversos personajes bíblicos. Y en el caso de Felipe encontramos que un día en el cual él está en comunión con el Señor, el Espíritu Santo le indica a Felipe que vaya al camino que va hacia Jerusalén. Y Felipe, obediente a la voz del Espíritu Santo, se dirige a ese camino. Y mientras va caminando, él es alertado por el Espíritu Santo, que le dice: súbete a ese carruaje. Y en ese carruaje resulta que un funcionario etíope iba viajando leyendo las Escrituras. Después vemos, después de que Felipe le comparte a aquel hombre y lo bautiza, vemos que el Espíritu Santo arrebata a Felipe y lo lleva a otro lugar para seguir predicando. Entonces quiero que entiendas esto. En el ejemplo de Felipe vemos al Espíritu Santo guiando a Felipe de una manera sobrenatural, de una manera específica, de una manera muy hermosa. Todo esto es posible cuando tú y yo vivimos una vida que anda en el Espíritu. Todo esto fue posible, este encuentro con aquel funcionario se hizo
realidad gracias a que Felipe andaba en el Espíritu. Por eso pudo oír su voz, por eso pudo obedecer la instrucción, por eso pudo saber a cuál de todos los carruajes tenía que subirse, y por eso sabía el lugar donde tenía que predicar. Ese es tan solo un ejemplo. En el libro de Hechos, en el capítulo 10, ahí hay otro personaje, este es Pedro, y también vemos al Espíritu Santo guiándole para tener un encuentro para salvación con Cornelio. Allí el Espíritu Santo le muestra una visión a Pedro y le dice: Pedro, mata y come, hablando de esos animales que venían en aquel lienzo y eran animales impuros. El Espíritu Santo estaba preparando a Pedro para el encuentro que tendría con un gentil a quienes los judíos consideraban impuros. Cuando tocan a la puerta aquellos mensajeros que fueron a buscar a Pedro, es el Espíritu Santo el que le dice a Pedro: te buscan, vienen por ti, ve con ellos. Y así vemos cómo el Espíritu Santo va guiando a Pedro en esta aventura de compartirle el Evangelio a Cornelio y a toda su familia. Así que vemos a Pedro viajando, llegando hasta la casa de este hombre que era un romano y que era alguien importante dentro del ejército romano, y allí Pedro, guiado por el Espíritu Santo, comparte este mensaje de salvación donde Cornelio y toda su casa vienen a los pies de Jesucristo. Entonces vemos también que en el caso como de Felipe, Pedro es guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro es guiado por el Espíritu Santo? Porque andaba en el Espíritu. Luego encontramos en Hechos 13 a la iglesia de Antioquía, donde hay un grupo de varones reunidos allí, líderes de la iglesia, y dice que el Espíritu Santo pone en ellos la impresión de que deben separar a algunos de ellos y enviarlos, comisionarlos para una tarea especial que era llevar el Evangelio a las naciones gentiles. Todos estos hombres acordaron orar y ayunar, y después de orar y ayunar, el Espíritu Santo les dice, les pone en el corazón a todos ellos que sean Saulo y Bernabé, Pablo y Bernabé, los que sean separados para hacer esta tarea. Y es también el mismo Espíritu Santo el que pone en el corazón de todos estos líderes poner sus manos sobre ellos y enviarlos y sostenerles para esta tarea que el Espíritu Santo les estaba encargando. Aquí vemos un ejemplo más de cómo estos líderes de esta iglesia de Antioquía se dejaban guiar por el Espíritu Santo porque andaban en el Espíritu. Te dije que contaría dos experiencias personales, una recién que acaba de suceder y otra que tiene 17 años de haber pasado. Voy a empezar con la presente. Esto lo conté ya en la página de Facebook, en los testimonios de las crónicas misioneras. Ahora que estuve en Perú, el primer domingo que llegamos, me pidieron que compartiera la palabra. Yo supe que me tocaría compartir la palabra un sábado, es decir, menos de 24 horas antes de predicar en una de las congregaciones en Lima, Perú. Como todo pastor que viaja, uno lleva ya una lista preparada de varios sermones para compartir. Uno no va sin llevar algunos sermones ya listos. Pero yo revisaba y estaba en comunión con el Espíritu Santo, y mientras estaba en mi cuarto decía: Señor, no conozco a esta congregación, no tengo antecedentes de ellos, no sé qué está sucediendo, así que la verdad es que no sé qué predicar. No tengo un tema en específico. Por favor, Señor, recuérdame alguno de los sermones o dime qué es lo que debo decirle a esta congregación. Y el Señor me llevó en mi mente a repasar muchos sermones que he predicado. He predicado tantos que ni siquiera recuerdo todos. Por eso siempre traigo una hojita donde los anoto. El problema es que luego pierdo las hojitas y entonces ya no recuerdo los sermones. Pero hay uno en particular
que he compartido en otras ocasiones muy especiales, y es un sermón que a mí me encanta predicar. Por alguna razón que yo no sabía en ese momento, el Espíritu Santo me hizo recordarlo y puso en mí la convicción y la certeza de que eso era la palabra que yo debía compartir al otro día en esta congregación. Así que empecé en mi teléfono a escribir las notas, el bosquejo de lo que iba yo a predicar. Todavía el domingo que llegamos a la congregación, yo iba un poco dudoso, como Gedeón, y le dije al Señor: necesito que me confirmes que esta es realmente la palabra que tú quieres que yo dé. La verdad que cuando yo vi a esa congregación, había como unas 20, 25 personas. Yo dije, como que este sermón no viene al caso para estas personas, debería de predicar otra cosa. Pero le dije al Señor: si de verdad quieres que predique ese sermón, confírmamelo. Cantamos alabanzas, llegaron momentos de testimonios, y una mujer se paró a dar un testimonio, y ella dijo en su testimonio: doy gracias a Dios porque el día de ayer, mientras iba caminando por las calles y ya era de noche y era oscuro, yo tenía mucho miedo de los perros, porque los perros callejeros me causan pánico, me causan terror, y doy gracias a Dios que Él me cubrió de todos ellos. Pude tomar el autobús y llegar a salvo a casa. Cuando ella dijo la palabra perros, entonces yo dije: Señor, gracias, aquí está la confirmación, aquí está el vellón que tú me estás dando para confirmarme que esta es la palabra que yo debo compartir. ¿Por qué? Porque la introducción de este sermón que iba yo a compartir habla precisamente de 6 perros. Entonces, cuando yo subí al púlpito a predicar allí en Lima, subí muy confiado de que esa era la palabra que Dios tenía para ese pueblo en ese día. Hablé, prediqué este sermón, y pude ver cómo mientras íbamos avanzando, el Señor, el mismo Espíritu Santo, abría el entendimiento de las personas. Cuando yo hice un llamado al altar, toda la iglesia pasó al frente. Toda la iglesia. Entonces yo pedí a los pastores que nos acompañaban y al pastor de la congregación, que era la anfitriona allí, que pasaran a orar por las personas. Entonces los pastores que viajamos en ese viaje a Perú pasaron a orar por las personas, pero yo noté que el pastor, que era el anfitrión nuestro y que era el pastor de esa iglesia, él no pasó a orar por nadie. Él estaba sentado, estaba orando. Y el Espíritu Santo, cuando yo abrí mis ojos después de haber orado por algunos miembros de la iglesia, me hizo ver al pastor. Y yo me dirigí, el Espíritu Santo me dijo: ve y ora por él. Así que me acerqué, puse mis manos sobre sus hombros y empecé a orar por el pastor Carlos. Terminamos ese tiempo, regresé a mi lugar. Obviamente cada iglesia tiene distintas formas de hacer su culto. Yo esperaba que después de la predicación pues simplemente viniera alguien a hacer una oración final o a dar los anuncios y se cerraba ese tiempo, pero el que tomó el micrófono fue el pastor Carlos. Y el pastor Carlos se paró ahí delante de su congregación y dijo las siguientes palabras: agradezco a Dios que haya traído a este hombre desde México a dar esta palabra para nosotros hoy. Él y yo no nos conocíamos, apenas teníamos menos de 24 horas de relacionarnos, no se sabía ni mi nombre. Él dijo: Armando pidió que yo pasara a orar por ustedes como iglesia, pero yo no podía pasar, porque la palabra que él trajo fue carne fresca, carne que yo necesitaba. Yo mismo necesitaba ser ministrado. Yo no podía ministrar porque necesitaba ser ministrado. Yo me sentía desnudo delante del Señor.
Cuando yo escuché sus palabras, dije, gloria a Dios. Ya valió la pena haber hecho este viaje a Perú tan solo por la experiencia de haber compartido la palabra a esta congregación y que haya sido una palabra pertinente, una palabra eficaz, una palabra oportuna. Pero lo más increíble y sorprendente de la historia es que un mes antes o días antes, no recuerdo exactamente la fecha, dentro de esa congregación hay una mujer llamada Verónica que tiene un don dado por Dios de tener sueños, tener visiones, revelaciones. Y esta mujer le había hablado a su pastor, al pastor Carlos, y le dijo al pastor: pastor, tuve un sueño. El pastor Carlos, que ya la conoce y que da testimonio de que los sueños y visiones que ella tiene se han hecho realidad o han tenido un mensaje especial para la iglesia, puso atención cuando ella dijo: tuve un sueño, pero no sé qué significa y se lo quiero compartir. Y ella dijo: soñé que estábamos reunidos en la iglesia un domingo y todos estábamos desnudos. Obviamente cuando tú oyes la palabra desnudo, pues te imaginas sin ropa, ¿verdad? Pero no era esa la referencia, simplemente ella dijo la palabra desnudos para decir que estaban totalmente vulnerables, transparentes delante de Dios. El pastor Carlos le dijo: mira, Verónica, ni yo sé la interpretación de tu sueño, así que esperemos, oremos y que Dios nos revele de qué se trata. Cuando el pastor me contó esa historia, dijo: la interpretación del sueño se ha dado el día de hoy. Hoy la iglesia, todos estábamos desnudos por la palabra que tú compartiste. Esa palabra nos puso vulnerables delante de Dios, nos mostró nuestra pecaminosidad, nos mostró nuestra idolatría, nos mostró tantas cosas. ¿Cómo es que sucedió todo esto? ¿Cómo es que una mujer tuvo un sueño? ¿Cómo es que un pastor me invitó para que fuera yo el que predicara de toda la baraja que él tenía de pastores para invitar? Me escogieron a mí. ¿Cómo es que yo escogí ese sermón? Son cosas que solamente puede conectar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo las conecta cuando esas personas andan en comunión con Él. Te cuento ahora la experiencia de hace muchos años. Un 25 de marzo del 2003, aquí en Piedras Negras, yo tenía 29 años, apenas faltaban 5 días para que cumpliera mis 30 años. La noticia que aparecía en todos los periódicos en ese día era la inauguración de la diócesis católica en Piedras Negras. Era el día de la instalación oficial del obispo en Piedras Negras. Ya la noticia nos había llegado desde 2 meses antes de que Piedras Negras había sido designada por el Vaticano y por la arquidiócesis de Saltillo y de Monterrey para tener un obispado, una diócesis donde la sede sería Piedras Negras. Cuando yo escuché esa noticia, algo sucedió en mi interior, algo me enardeció, algo me molestó. Cuando supe que el día 25 sería el día de la inauguración, yo estaba leyendo mi Biblia, teniendo mi devocional en 1 de Samuel 12. Y ese pasaje de 1 de Samuel habla específicamente de un día en el cual Samuel reunió al pueblo de Israel y le dijo: ustedes han pedido un rey y esto ha molestado mucho a Dios. Tanto lo ha molestado que yo voy a pedir ahora mismo que Él mande truenos y lluvia. Y entonces el pueblo estaba todo reunido allí, y a la oración de Samuel, Dios hizo que el cielo se nublara y empezara a tronar tan fuerte que el pueblo se llenó de terror.
Y ellos confesaron y reconocieron que la petición que habían hecho de pedir un rey era algo que había desagradado a Dios. Y pidieron allí misericordia, pidieron perdón. Cuando yo leí esto, le dije al Señor: Dios, ¿qué quieres que haga con esta palabra? ¿Qué puedo hacer yo? Sé que ser sede de una diócesis, de tener un obispo, puede traer un fervor católico muy grande, y eso es algo que a ti no te agrada. Increíblemente, la instrucción que el Espíritu Santo puso en mí, una convicción muy fuerte, fue: ve a la hora que estén haciendo la oficialización. Ve a ese lugar y quiero que estés orando mientras yo me manifiesto de que tu oración ha sido escuchada. Para los que me conocen saben que no soy muy dado a estas cosas, pero fue una convicción tan fuerte que en la tarde la ceremonia oficial se iba a llevar a las 5 de la tarde. Ese día en Piedras Negras era un día caluroso, estamos hablando de marzo, había un sol muy bonito, muy espléndido, había mucha gente congregada frente a la catedral, no la que está allí en la entrada por el puente, sino la que está en la colonia Tecnológico. En esa catedral, allí estaban muchos oficiales católicos, autoridades del gobierno, porque era un evento muy importante. Había prensa y había gente, fieles católicos, que habían ido allí para aclamar al nuevo obispo y ser testigos de lo que iba a suceder allí. Así que yo llegué en mi carrito, fui solo, no recuerdo haberlo compartido con nadie, y empecé a orar. Hice como una caminata de oración en silencio alrededor mientras estaba la ceremonia. Ustedes saben que frente a esa catedral, a esa iglesia, hay una explanada muy grande donde hoy están construyendo algo, pero en ese tiempo era solo un parque, y ahí era donde estaba la gente congregada en su mayoría. Yo estaba dándole vueltas ahí al parque, orando en silencio, hasta que en un momento el Espíritu Santo puso en mí la convicción de no solo orar, sino que le dije al Señor, como en la iglesia en Perú: dame una señal de que me estás escuchando, de que no estoy perdiendo aquí el tiempo como loco. En la lectura que tú me diste hoy, dices que Samuel pidió que llegara lluvia y truenos. Así que yo te pido que me des una señal, envía lluvia, Señor. No había pronóstico de lluvia en ese día para Piedras Negras. ¿Sabes qué pasó? Cayó hasta granizo, y el granizo dispersó a la gente. Mucha gente se fue porque empezó a mojarse, a empaparse por la lluvia, a molestarse por el granizo, a refugiarse en sus autos. Algunos decidieron irse a sus casas y otros decidieron irse del lugar. La ceremonia no se interrumpió, desde luego, pero para mí quedó grabado ese día como un día en el cual Dios puede hacer cosas extraordinarias si es que nosotros nos dejamos usar por el Espíritu Santo. Estos relatos que les he contado parecen relatos demasiado extraordinarios. ¿Es esta la vida cristiana normal? Yo te diría que sí, pero somos nosotros los que hemos hecho que la vida cristiana normal ahora se vuelva en una vida extraordinaria. Es decir, que estos hechos no suceden a diario, sino que suceden allá cada cuando alguien se anima a caminar en el Espíritu. La culpa no es de Dios. Dios quiere seguir obrando milagros, señales. Él quiere seguirnos guiando a través de su Espíritu. Pero para que esto suceda, Él necesita instrumentos aquí en la tierra que quieran ser guiados por Él, que quieran caminar con Él. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque estos eventos se han vuelto tan aislados, tan esporádicos. ¿Por qué no es el pan de cada día cuando leemos en el libro de los Hechos
que estas señales seguían, dice, las señales seguían a los discípulos y hacían señales y milagros y prodigios todos los días. ¿Qué ha pasado con nosotros? Porque estos milagros y prodigios suceden solo de vez en cuando. La respuesta es triste, hermano. Hemos dejado de andar en el Espíritu. Vamos a meditar en esto. Gálatas 5:25. Este es el tema de hoy. Si queremos ser semilla que dé fruto, que sea edificante para los demás, tenemos que aprender a caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, regresar a aquello que Dios ha diseñado como la vida cristiana normal. Dice Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Recuerda que el Espíritu Santo nos es dado como un regalo del día de nuestra salvación. Por eso en las bodas el novio da las moneditas, las arras a la esposa como una garantía, es un regalo que es una garantía de que él va a proveer y que se va a esforzar para llevar el sustento a su hogar. Es el novio el que le da a la novia esa garantía como regalo de bodas. Cuando tú y yo nos casamos con Jesús, ese es el día de nuestra salvación. Y Él como regalo de bodas nos da la garantía. Dice que el Espíritu son las arras que Él nos da. Es la garantía que la promesa de Dios se cumplirá en nosotros. Por eso el día que nosotros venimos a la salvación, nos es dado como regalo la presencia del Espíritu Santo a vivir en nuestro interior. Por eso nosotros vivimos por el Espíritu. Pero si el Espíritu ya está dentro de nosotros, Pablo le dice a los Gálatas, ahora dejen que ese Espíritu que está dentro de ustedes los guíe, caminen con Él, anden con Él, tengan una comunión cercana con Él, no solo lo traigan dentro, déjenlo que Él se manifieste. Así que yo quiero invitarte a que hoy puedas meditar conmigo en cómo andar en el Espíritu, cómo regresar a la vida cristiana normal que está llena de eventos extraordinarios. ¿Qué es andar en el Espíritu? Número 1, andar en el Espíritu es dejar que sea el Espíritu Santo el que dirija cada decisión de nuestra vida. Lo voy a repetir. Andar en el Espíritu significa que nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo tome cada decisión en nuestra vida. Observa en Hechos 16 que Pablo realiza un viaje especial con Silas y con Timoteo. Pablo sabía que uno de los continentes y las ciudades más necesitadas de Jesús de su época se encontraban en el continente asiático y él quería ir allí. Él sabía que necesitaba ir allí. Así que Pablo, diseñó su agenda, su itinerario para llegar a ciertos lugares estratégicos de Asia y empezar a compartir el Evangelio. Dice el verso 6, Hechos 16, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Qué interesante. Pablo quería ir allí porque sabía que había necesidad, pero cuando ya están cerca de llegar allí, ¿qué dice el Espíritu Santo? Allí no vayan. Allí no vayan. ¿Pero cómo? Si allí hay necesidad, sí, pero yo estoy dando la orden de que no vayan allí. Observen que es el Espíritu Santo el que da la dirección, la guía correcta, específica de a dónde hay que ir. Cada decisión en nuestra vida debe ser tomada en acuerdo con el Espíritu Santo. Se fueron entonces, dice, a Misia. Y entonces dice que Pablo, Timoteo y Silas intentaron ir a Bitinia.
otra de las ciudades en las provincias cercanas a Asia, y dice el verso 7, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Esto es demasiado interesante, porque siempre hemos pensado que si hay alguien que está interesado en que el Evangelio sea predicado en todas las naciones, pues ese es el Espíritu Santo, esa es su tarea. Pero el Espíritu Santo es tan sabio, porque Él es Dios, que Él sabe cuándo es el momento correcto para ir. Él no estaba diciendo que nunca fueran a ir a Asia, o que nunca se predicara en Bitinia. Simplemente estaba diciendo que ese no era el momento para que ese equipo fuera allí. Pasaron entonces junto a Misia y descendieron a Troas. Y es estando en Troas que Pablo tiene una visión. ¿Quién creen que le puso esa visión? El Espíritu Santo. Siendo de noche, aparece ante Pablo la visión de un varón de Macedonia que estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo vio la visión, dice el texto, enseguida procuramos partir. ¿Hacia dónde creen? Pues hacia Macedonia, porque era el Espíritu Santo el que estaba dando esa instrucción. Y cuando el Espíritu Santo nos da una orden, nosotros tenemos que ponerle prontitud a eso para obedecer. Dando por cierto, dice el testimonio, de que Dios nos llamaba para que allí anunciásemos el Evangelio. Dice que zarparon de Troas, donde estaban, con rumbo directo a Samotracia, al día siguiente a Neápolis, y de allí llegaron a Filipos, que era la primer ciudad de la provincia de Macedonia. Y allí en Hechos 16 hay un relato extraordinario. Primero sucede que caminando por las afueras de la ciudad, por las riberas del río, encuentran a un grupo de mujeres. Y a esas mujeres Pablo les comparte el Evangelio, y allí Lidia es de las primeras mujeres que abrazan la fe en Jesucristo. Pero recuerdas que la visión no hablaba de mujeres, la visión hablaba de un varón. Así que la visión aún no se había cumplido, sin embargo ellos ya estaban compartiendo el Evangelio. ¿Qué fue lo que sucedió después? Recuerdas que ellos son apresados, Pablo y Silas son llevados a la cárcel, y allí en la cárcel sucede un milagro de proporciones increíbles. Cuando viene un terremoto y libera a todos los presos, el carcelero de Filipos está a punto de matarse, porque todos los presos están libres. Pero Pablo le dice: no te preocupes, aquí estamos todos, ninguno ha huido, no atentes contra tu vida. Y aquel hombre humillado le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y aquel hombre dice que se lleva a Pablo y a Silas, les lava las heridas, los lleva a su casa, y allí en su casa reúne a toda su familia, y se convierte aquello en un culto de medianoche. Y un culto que terminó, ¿sabes en qué? En bautizos. Ahora la visión del varón macedonio que pedía ayuda se está cumpliendo. ¿Quién era ese varón macedonio? El carcelero de Filipos. Aquel hombre angustiado que necesitaba ayuda, ahora la había recibido a través de Pablo y de Silas. Aquel hombre fue salvo, su familia fue salva, pudo recuperar su empleo y pudo ser uno de los primeros creyentes de una de las iglesias, tanto Lidia como el carcelero, de una de las iglesias que apoyó de una manera fiel el trabajo misionero de Pablo. Cuando tú lees la carta de Pablo a los filipenses, se le conoce como la carta del gozo, porque es una de las pocas iglesias a las cuales Pablo alaba y les dice: ustedes han estado conmigo todo este tiempo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo va acomodando las piezas? ¿Cómo es que Él va armando el rompecabezas para que se haga la obra como Dios quiere?
Este milagro solo pudo suceder gracias a que Pablo y Silas y Timoteo andaban en el Espíritu. Tenían comunión con Él y por lo tanto podían oír sus instrucciones. Es necesario andar en el Espíritu, implica que dejemos que Él tome las decisiones, que Él dirija nuestras decisiones cada día. Por muy pequeñas que sean, por muy simples que sean, tú debes decirle al Espíritu Santo cada día: ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué quieres que haga hoy? ¿Qué decisiones quieres que tome hoy? Porque quiero que tú me dirijas. Así que andar en el Espíritu significa la dirección del Espíritu en cada decisión. Número 2, andar en el Espíritu significa dejar que Él controle nuestros pensamientos y nuestras palabras, nuestra conducta en general. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esa palabra llenos significa sean controlados por Él, sean gobernados por Él. Este texto siempre me ha llamado la atención porque hace la comparación de una persona controlada por el Espíritu con una persona borracha. Y eso no quiere decir, fíjense bien, no quiere decir que nos comportemos como borrachos. Porque hace algunos años atrás, en algunas iglesias, se oía de la unción del Espíritu y que todo el mundo caía en un trance, así como borrachos, y empezaban así como mareados y empezaban a reírse sin control. No se refiere a eso, pero sí toma el ejemplo de una persona que está ebria, porque cuando una persona está ebria, está bajo el control total del alcohol que ha bebido. Cuando tú bebes demasiado alcohol, entonces ya no eres tú el que toma el control de tus palabras, de tu conducta y de tus pensamientos. El que toma el control es el alcohol. El exceso de alcohol hace que una persona se embriague. Y sabes, si tú has tenido la experiencia de conocer a una persona sobria y ver a esa persona cuando está totalmente ebria, tú dices: este no se parece a este. Se comportan de manera totalmente distinta. Su manera de caminar no es igual. Su manera de hablar no es igual. Hasta su personalidad cambia un poco. Hay algunos borrachos que cuando están sobrios son tímidos, pero cuando están borrachos se les destapa la lengua. Hasta bailan, hacen chistes, sonríen, se transforman. Sus pensamientos no son los mismos. Un borracho no piensa de la misma forma que una persona sobria. ¿A qué se refiere andar en el Espíritu? Se refiere a que el Espíritu Santo tome el control, que el Espíritu Santo sea el que gobierne tus pensamientos, tus palabras y tu conducta. Eso es andar en el Espíritu. Es un precio alto el que hay que pagar, porque implica una renunciación total a nuestra manera natural de ser. Por eso muchos se conforman con un cristianismo de un nivel bajo, con un cristianismo mediocre, porque andar en el Espíritu implica renunciar a ti y dejar que Él tome el control. Número 3, andar en el Espíritu significa dejar que el Espíritu Santo nos santifique. Sí, por si no lo sabías, el Espíritu Santo es el que hace la obra de santificación en nosotros. Segunda a los Tesalonicenses 2:13. Déjame leerte este pasaje para luego leer Pedro. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice: nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor,
de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. El encargado de esta tarea de santificación en nosotros es el Espíritu de Dios. Primera de Pedro también da testimonio de esta obra. Dice el pasaje: hemos sido elegidos según la presciencia, no estoy leyendo mal, no es presencia, es la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo es quien se encarga en nuestro interior de hacer la obra de santificación. Cuando decimos obra de santificación, nos estamos refiriendo a que Él vaya moldeando nuestra vida de tal manera que el pecado y la carne queden atrás, moldeando nuestra vida de tal manera que nosotros amemos las obras del Espíritu Santo y deseemos con todo nuestro corazón tener el carácter y la conducta de Cristo. Romanos 8, del verso 5 en adelante, dice: las cosas que son de la carne, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque estos no se sujetan a las leyes de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes, o sea nosotros, no vivan según la carne, vivan según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad ha muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, dice Pablo en Romanos 8, verso 12, deudores ya no somos deudores de la carne, para que vivamos conforme a ella. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si vivimos por el Espíritu, entonces haremos morir las obras de la carne y viviremos. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Andar en el Espíritu es dejar que el Espíritu Santo me santifique, haga su obra purificadora en mí, me haga más parecido a Cristo cada día, me haga rechazar el pecado y las obras de la carne. Es deleitarme en hacer su voluntad y obedecer sus mandamientos. Así que, hermano, recuérdalo. Cuando tú oigas el término andar en el Espíritu, significa, número 1, que Él te dirija en cada decisión. Número 2, que Él controle tus pensamientos, palabras y conducta. Y número 3, que Él haga la obra de santificación en tu vida, para que cada día aborrezcas más al pecado y a las obras de la carne. Hay dos resultados inmediatos de andar en el Espíritu. Uno de ellos es paz. Cuando una persona camina en el Espíritu, cuando un cristiano anda en el Espíritu, cuando decide llegar a este nivel de cristianismo, entonces camina en paz. No tiene temor de lo que el hombre pueda hacerle. No hay preocupación que divida su mente o que lo afane. ¿Sabes por qué? Porque un fruto del Espíritu Santo es ese, paz. Y Él viene y la ministra a tu vida. Caminar con el Espíritu Santo, andar en Él, va a traer a mi vida paz. Y yo sé que tú y yo
la necesitamos paz, queremos tener paz, porque normalmente somos criaturas afanosas que nos angustiamos por cualquier cosa y nos llenamos de temor. ¿Quieres tener paz? Comienza a andar en el Espíritu. Y número 2, un segundo resultado de andar en el Espíritu Santo es el poder y la autoridad manifiesta que tú vas a tener sobre huestes espirituales de maldad y sobre las circunstancias en tu vida. Fíjate bien, poder y autoridad manifiesta sobre las huestes espirituales de maldad y sobre cualquier circunstancia sobre tu vida. Yo quiero eso. Cuando les cuento esas experiencias de Felipe, de Pedro, de Pablo, se me enchina la piel. Cuando recuerdo cómo aquella vez que fui a ese parque a orar y pedirle al Señor que me mandara una señal, y Él envió la lluvia y el granizo y cambió el clima en un instante, me hace anhelar esos días, esos momentos de andar en Él, porque había poder y había paz. Cuando veo la manera en que Él usó ese sermón y cómo conectó todo para hacer bendición en Lima, Perú, yo anhelo eso, quiero eso, pero no lo quiero solo cuando haga un viaje misionero, no lo quiero solo cuando haya una ocasión especial en nuestra ciudad para orar. Lo quiero todos los días. Lo quiero todos los días de mi vida. Quiero maravillarme de andar en el Espíritu. Y para eso, para que eso suceda, yo tengo que desearlo, tengo que anhelarlo y tengo que rendirme. Tengo que dejar de descansar en mis fuerzas, en mi capacidad, en mi inteligencia, y entonces empezar a someterme a las instrucciones del Espíritu Santo y a la manera en que Él me va guiando por medio de su palabra. Hay un precio que pagar, pero el precio vale la pena por el resultado. Yo quiero animarte que si tú quieres ser semilla fructífera, semilla de bendición para otros, empieces a dar tus pasos acompañado del Espíritu Santo. No te adelantes y dejes al Espíritu Santo atrás. No dejes que el Espíritu Santo se vaya adelante y tú te quedes rezagado. No, se trata de caminar juntos, paso a paso, tomados de la mano, al mismo ritmo. Si el Espíritu Santo dice brinca, tú brincas. Si el Espíritu Santo dice siéntate, tú te sientas. Si el Espíritu Santo dice habla, entonces tú hablas. Y si el Espíritu Santo dice calla y guarda silencio, tú obedeces y callas y guardas silencio. Este tipo de vida es la vida cristiana que Dios diseñó para ti y para mí, y nos ha dado el mejor compañero. La palabra que Jesús utilizó como consolador cuando Él se refirió al Espíritu Santo en el griego es parakletos, y más que traducirla como consolador, parakletos significa aquel que va junto a ti. Por eso una mejor definición, una mejor traducción de parakletos sería el compañero que camina a mi lado para ayudarme. Ese es el Espíritu Santo en ti y en mí. El regalo de bodas que el novio, que es Jesús, le entregó a su novia, que es la iglesia. Ya la tienes aquí, ya vive en ti. Ahora déjalo fluir, déjalo que se manifieste en toda su plenitud. Dile: yo quiero caminar contigo, Espíritu Santo. Cierra tus ojos. Dice el canto que cantamos al final: te entrego, Señor, mi corazón. Lo primero que tienes que hacer es rendirte, desearlo. Quiero, Señor, un caminar tan cercano con tu Espíritu Santo que no pueda soltarme jamás de su mano. Quiero caminar a la par de Él. Reconozco mi necesidad de que tu Espíritu Santo no solo viva en mí, sino que se manifieste a través de mí.
Yo quiero ser semilla de bendición. Para ello necesito que tu Espíritu Santo dirija cada decisión. Tome control de mis pensamientos, mis palabras, mi conducta. Y siga haciendo la obra de santificación en mí. Pídeselo. Empieza a orar. Ora con tu familia, ministra a tus hijos, a tu cónyuge, a tu hermano, a tu hermana. Iglesia, por favor, entiende que si el Espíritu Santo no le permitimos hacer su tarea en nuestra vida, entonces nunca podremos ser bendición para nadie. Nunca podremos ser bendición para nadie. Seremos una semilla que no va a dar fruto. Y eso no es lo que queremos. No hemos llegado hasta este punto para echarlo todo a perder. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, toma control. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, dirige nuestras decisiones. Espíritu Santo, santifícame.